Bien, dentro del movimiento rectilíneo que vimos en la clase anterior, podemos encontrarnos dos tipos dependiendo de si tienen o no aceleración. Hoy nos vamos a centrar en el llamado movimiento rectilíneo uniforme, que es el que no tiene aceleración. De manera que un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, o por sus siglas MRU, si su trayectoria es rectilínea, una línea recta, y su velocidad es constante, es decir, es siempre la misma, no varía. Cuando la velocidad es constante, la velocidad instantánea coincide con la velocidad media en todo momento. Claro, ya no hay variación de la velocidad, por lo tanto, siempre es la misma. Entonces, la velocidad media, v sub m, la podemos llamar simplemente v. Al tomar la expresión de la velocidad media y despejar la posición final x, obtenemos lo siguiente. Fijaros, aquí tenemos la fórmula de la velocidad media que vimos en la clase anterior, v sub m, a la que, como hemos dicho, podemos ya llamar simplemente v, y es igual a la posición final x del móvil menos la posición inicial x sub 0 partido del intervalo de tiempo t menos t sub 0. Esta fórmula la obtuvimos conociendo las posiciones inicial y final y el tiempo que tardaba en moverse, en desplazarse de esa posición, pues calculábamos la velocidad media. Pero fijaros que si ahora de aquí despejamos la x, pues la x la podemos despejar con el intervalo de tiempo que está dividiendo, pasaría multiplicando a la v, y el x sub 0, la posición inicial que está en este lado de la ecuación restando, pasaría al otro lado sumando. Pues de esta manera lo que hacemos es despejar x, es decir, la posición final. Luego, conociendo la posición inicial de un móvil y la velocidad con la que se mueve, podemos conocer su posición final, es decir, a dónde llega. De manera que x es igual a x sub 0 más v por t menos t sub 0. En los casos en los que t inicial, t sub 0, es 0, que son la mayoría, puesto que normalmente cuando empezamos a estudiar un movimiento lo contabilizamos desde 0, empezamos a poner el cronómetro en 0, pues t sub 0 entonces se anula, de manera que la fórmula quedaría de la siguiente manera. X es igual a x sub 0 más v por t. Esta es la fórmula que más vamos a utilizar. Posición final igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. Aparte de contabilizar matemáticamente la posición y la velocidad, se suelen hacer representaciones gráficas, ya que estas ayudan a estudiar mejor la variación de la posición o de la velocidad respecto del tiempo. De manera que tenemos dos tipos de gráficas más comunes. La gráfica VT, velocidad-tiempo, y la gráfica XT, posición-tiempo. Si cogemos como ejemplo este del libro, vemos que tenemos aquí el eje X de un sistema de referencia, donde el origen está aquí. T inicial, T sub 0, es 0, y para el instante inicial, el objeto, el móvil, está en la posición x sub 0 igual a 3 metros, es decir, que está a 3 metros del origen. Se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo, que es mayor que 0. Acordaos que esto es importante porque no solamente basta con saber el módulo, es decir, el valor de la velocidad, 2, sino que su signo también se tiene en cuenta. Si el signo positivo indica que se desplaza hacia la derecha, alejándose del origen. Por lo tanto, me está diciendo que el móvil se mueve para acá y no para allá. De manera que, al cabo de un tiempo t, pues el móvil está en una posición que vamos a llamar x. ¿Cómo representamos eso gráficamente? Bien, vemos que tenemos aquí dos ejes coordenados. En el eje horizontal x tenemos el tiempo, medido en segundos, y en el eje vertical tenemos la velocidad medida en metros por segundo. Pues como os fijáis, se obtiene una recta horizontal por ser constante la velocidad. Claro, en el instante inicial, 0, la velocidad es de 2 metros por segundo, y conforme va avanzando el tiempo la velocidad no varía, ya que es constante, por lo tanto se forma una línea completamente horizontal. Luego veis que la gráfica VT es muy sencilla en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo es la gráfica espacio-tiempo? Pues vemos que aquí se obtiene una línea inclinada.
con una cierta pendiente. ¿Por qué? Pues porque en el instante inicial, t igual a 0, el objeto está a los 3 metros del origen, luego estaría en este punto. Conforme va avanzando el tiempo, el móvil se va alejando, de manera que cuando ha pasado un segundo, si sustituimos en la fórmula t igual a un segundo, v igual a 2 metros por segundo, y la posición inicial igual a 3, pues 3 más 2 por 1 me sale 5. Luego, al cabo de un segundo, está a los 5 metros. Al cabo de los 2 segundos, si sustituimos en esta fórmula la t por 2, pues me sale 7. A los 3 segundos, 9. Y así sucesivamente. De manera que me sale esta línea. Fijaros, aquí tenemos el mismo eje X de abscisas. Tenemos el origen. En el instante inicial, la posición inicial x0 ahora es de 20 metros. La velocidad ahora es de menos 3 metros por segundo, que al ser negativa indica que el movimiento es hacia la izquierda, de manera que al cabo de un tiempo t, la posición es x, la que sea, en función de cada instante de tiempo. Empezamos por la primera gráfica, que es la gráfica velocidad-tiempo, vt. El mismo eje x, donde está el tiempo, y el eje y, que ahora, como la velocidad es negativa, tiene que tener parte negativa. Bien, pues simplemente nos vamos al menos 3 y ahí hacemos una línea, igual que antes, horizontal, porque la velocidad no varía, por lo tanto siempre es menos 3 metros por segundo. Nada más. ¿Qué ocurre ahora con la gráfica posición-tiempo? Pues tenemos eje y posición en metros, eje x tiempo en segundos. En el instante inicial 0 vemos que nos sale un punto en 20, ¿por qué? Porque en la posición inicial el móvil se encontraba a 20 metros del origen. Ahora la fórmula quedaría así. X igual a x sub 0, que es 20, menos 3, que es la velocidad, por t. De manera que al cabo de un segundo, el espacio recorrido es este. ¿Notad? Este punto, al cabo de los 2 segundos, es ese. Y así sucesivamente, de manera que nos sale una línea descendiente, la línea recta, pero que va descendiendo con pendiente, por tanto, negativa. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio resuelto más. Bien, vamos a ver este ejemplo que dice así. Une voiture traverse un feu vert à une vitesse de 72 km par heure. La route est rectiligne et la voiture maintient la vitesse constante. Prend le feu comme origine et détermine A. La valeur de la vitesse en mètres par seconde. B. L'équation du mouvement de la voiture. C. La position où il sera une demi-minute après avoir passé le feu. Et D. Le temps qu'il faudra pour parcourir 1 km. Et pour parcourir 11,5 km. Bien, pues el apartado A sería así. Una manera es recordar que 1 metro por segundo es lo mismo que 3,6 kilómetros por hora. De manera que para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora se multiplica por 3,6 y para pasar de kilómetros por hora, como este caso, a metros por segundo, se divide entre 3,6. Pero de esta manera, primero tenéis que recordar el 3,6 y tenéis que recordar cuándo se multiplica, cuándo se divide. Yo creo que lo más sencillo es, como ya sabemos utilizar los factores de conversión, hacerlo de esa manera. De manera que yo lo voy a hacer así. 72 kilómetros partido de hora. Para utilizar factores de conversión multiplicamos por una fracción donde las horas están abajo, pues lo ponemos aquí arriba y por tanto a lo que queremos pasar, que es a segundos, abajo. Una hora son 3.600 segundos. Y luego para pasar los kilómetros a metros, pues ponemos los kilómetros abajo, ya que aquí están arriba, y los metros arriba. Un kilómetro son 1000 metros. Podemos poner 1000 o podemos poner 10 elevado a 3, como prefiráis. 10 elevado a 3 es como más corto. De manera que si os fijáis, 72 por 1000 partido de 3600
sale 20. 20 metros partido de segundo. Si dividimos 72 entre 3,6, pues sale lo mismo, 20. Apartado B. El apartado B pide la ecuación del movimiento del coche. Bien, la ecuación del movimiento es esta. Esta es la ecuación genérica. X, posición final, igual a X sub 0, posición inicial, más velocidad por tiempo. Recordad que si el tiempo inicial lo consideramos 0, pues la ecuación quedaría tal cual. Pero si consideramos un instante inicial diferente de 0, aquí habría que poner menos t sub 0 y la velocidad quedaría multiplicada por esa resta o ese intervalo de tiempo. Pero en este caso consideramos que ponemos el cronómetro justo cuando el coche pasa por el semáforo. Luego entonces el instante inicial es 0. Así que la ecuación queda de esa manera. Bien, si consideramos este dibujo, mi eje X va a ser este. Y mi eje Y va a ser este. Y mi origen de referencia es S. Por lo tanto, al cabo de un tiempo t, el coche estará en esta posición. Suponer en la mitad del coche, esta. Luego, esta será la distancia que ha recorrido a partir del semáforo. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, X, posición final, va a ser la posición inicial, pues es 0 porque justo en el instante inicial el coche está en el origen, en el semáforo. Más la velocidad, que es 20, lo acabamos de calcular en el apartado A, por t. Por tanto, quedaría X igual a 20t. Esta sería la ecuación del movimiento de este coche. Apartado C. Pide la posición en la que estará el coche medio minuto después de haber pasado el semáforo. ¿Vale? Pues entonces ahora lo que me da es el tiempo. Está diciendo que es medio minuto, lo voy a poner en segundos, porque como la velocidad está en metros por segundo, pues el tiempo tiene que estar en segundos. Bien, pues una vez que es el tiempo, la posición la puedo calcular de la siguiente manera. X es igual a 20, que es metros partido de segundo, por t, que es 30 segundos, como veis ahí, los segundos se me van y lo que me queda es 20 por 30, que es 600 metros. Y esta sería la solución del apartado C. Y el último apartado, el D, me pide el tiempo que tardará en recorrer 1 kilómetro y en recorrer 11,5 kilómetros. Bien. Ahora lo que me está dando es el espacio recorrido, es decir, ahora me está dando la X, que es 1 kilómetro. Pues lo voy a pasar a metros para que esté también en la misma unidad que la velocidad. Por lo tanto, 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, ahora, la fórmula, que es esta, lo que tengo que sustituir es la X y tengo que despejar la T. Si despejo la T, el 20 que está multiplicando pasa dividiendo, de manera que T es igual a X partido de 20, o lo que es lo mismo, 1000 metros partido de 20, que es la velocidad, metros partido de segundo. Si os fijáis, metros con metros se me va, y lo que me queda son segundos. 1000 entre 20 sale 50, pues 50 segundos. Para hacerlo con los 11,5 kilómetros es lo mismo, solamente que ahora 11,5 kilómetros son 11.500 metros, dividido entre 20 segundos, eso sale 575 segundos. Y esta sería ya la solución final. Bien, el segundo ejercicio dice así. Nous mettons le chronomètre en marche dès qu'un dauphin passe pour une balise de la plage. Celle-ci est à 100 mètres d'une autre située sur son gauche et que nous prendrons comme origine. En nageant en ligne droite avec les deux,
Parcours à 300 mètres en 1 minute avec vitesse constante. Calcul. A. La vitesse à laquelle il nage en km par heure. B. L'équation de son mouvement. C. La position qu'il prendra quand le chronomètre indique 80 secondes. Et D. Le graphique vitesse temps et position temps du mouvement. Es decir, ponemos el cronómetro en marcha en el instante en que un delfín pasa por una boya de la playa. Esta boya dista 100 metros de otra situada a su izquierda y que se toma como origen. Es decir, tenemos una primera boya que es el origen de nuestro sistema de referencia. A 100 metros de esta está la segunda boya por la que pasa el delfín. Y luego dice, nadando en línea recta con ambas, recorre hacia la derecha 300 metros, hacia la derecha de la segunda boya, 300 metros en 1 minuto con velocidad constante. Bien, pues el apartado A nos pide la velocidad en kilómetros por hora, pues podemos utilizar directamente la fórmula de la velocidad. Como es velocidad constante, no hace falta poner velocidad media o velocidad instantánea. Y la fórmula de velocidad era el desplazamiento realizado, que es posición final menos posición inicial, partido del intervalo de tiempo en el que realiza ese desplazamiento, es decir, t menos t sub 0. En este ejemplo, el desplazamiento realizado es de 300 metros, que es cuando se pone el cronómetro en marcha y el delfín recorre hacia la derecha esa distancia. Luego 300 metros, partido del intervalo que es 1 minuto, por lo tanto 60 segundos. Esto sale 5 metros partido de segundo. Pero el ejercicio nos lo pide en kilómetros por hora. Pues entonces 5 metros por segundo hay que multiplicarlo por... Los metros aquí están arriba, luego hay que ponerlos abajo. Y aquí, por tanto, kilómetros. 1 kilómetro son 1000 metros. Los segundos aquí están abajo, luego hay que ponerlos aquí arriba. Por tanto, abajo las horas. 1 hora son 3600 segundos. De manera que los segundos abajo con los segundos arriba se me van. Metros arriba, metros abajo se me van. Y lo que me va a quedar son kilómetros partido de hora. Pues 5 por 3600 partido de 1000 sale 18 kilómetros partido de hora. Bien, el apartado B pide la ecuación del movimiento. Bueno, pues la ecuación genérica del movimiento es posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. En este ejemplo, la posición inicial es 100. Empezamos a contar el movimiento del delfín a partir de la segunda boya. Por lo tanto, la segunda estaba a 100 metros de la primera. La velocidad la acabamos de calcular, 5, lo vamos a poner en metros por segundo. Y el tiempo no se sustituye. Cada vez que queramos calcular una posición concreta, le metemos aquí el tiempo que ha tardado para llegar a esa posición y nos dará el valor concreto de esa posición. Apartado C. La posición que tendrá cuando el cronómetro indique 80 segundos, lo que acabo de decir. Pues ahora, una vez que tenemos esta ecuación genérica, decimos, pues si yo quiero calcular la X, a los 80 segundos, pues pongo 100 más 5 por hora, el tiempo que son 80 segundos. Y eso sale 500 metros. ¿De acuerdo? Voy a ir remarcando las soluciones. Esta era la primera. Este es el apartado B. Este es el apartado C. El último apartado nos pide las gráficas velocidad-tiempo y posición-tiempo. Bien. La gráfica velocidad-tiempo es muy sencilla porque en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad, como siempre es la misma, no varía, pues lo único que hay que hacer es
al valor concreto de la velocidad, que en este caso es de 5 metros por segundo. Vamos a suponer que está aquí el 5, este es el 0, pues 1, 2, 3, 4 y por ejemplo ahí el 5. Pues bien, en 5 lo que tendríamos es una línea constante hacia la derecha. La gráfica posición-tiempo xt era una recta inclinada. Nos tenemos que fijar en esta ecuación, donde vemos que la x tiene un valor inicial que es 100, que lo vamos a poner por ejemplo aquí. Luego la gráfica, mi línea va a partir de ahí. Y luego tiene una velocidad constante positiva de 5 metros por segundo. Al ser positivo, la línea va a ir hacia arriba. Si la velocidad fuese negativa, la línea iría hacia abajo, pero en este caso va hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un par de puntos, un par de valores para la t, y con un par de puntos ya podemos definir la recta. Como ya tenemos uno, que es este, con uno más sería suficiente. Por ejemplo, podemos hacer el que hemos calculado en el apartado C para los 80 segundos. Pues vamos a suponer que vamos de 20 en 20, 20, 40, 60 y 80 segundos. Pues a los 80 segundos la posición es de 500 metros. Pues suponemos que los 500 metros están aquí. Calculamos ese punto y la recta sería algo así. Muy bien, pues ya estaría todo el ejercicio resuelto. Hasta la próxima clase.